sangre que tenemos todos de nuestro México, que se lleguen a nuevos acuerdos, que se llegue y que no se deje perder esa costumbre, esa tradición, esa palabra y ese amor que es México. Es el ombligo de la luna, donde se parió una cultura que venía siguiendo el corazón, ¿sabes? Como esta gente que camina siguiendo el corazón. Y esa es la grandeza de México, que fue un día un sueño y no bastó el sueño, se llevó a la realidad. Creación de proyectos, mucha computadora, reuniones virtuales, etc. Pero es trabajo. El segundo círculo se tiene voz, yo estoy en el segundo círculo, se tiene voz pero no se tiene voto. Y básicamente el papel del segundo círculo es apoyar a nuestros hermanos del primer círculo. ¿Okay? El tercer círculo no tiene ni voz ni voto, son voluntarios para ayudar, para aprender, normalmente para los jóvenes, para que se acerquen y conozcan lo que es cargar la silla y que falta esto y que falta aquello. El servicio es parte de nuestra idiosincrasia, así que bienvenidos también los del tercer círculo y bienvenidos también los del cuarto círculo. Los del cuarto círculo son observadores y medios de comunicación. Pueden ser embajadores de otras naciones hermanas, los del cuarto círculo, en el cual estarán constantemente comunicados de los avances para que lo comuniquen a sus comunidades fuera del Valle de Anáhuac. Que este esfuerzo se está defendiendo, primero, son tres aspectos. 100% apartidista, laico, ¿okay? Y no lucrativo. Que siempre mantengan esto que es parte de su cultura y los pueblos hermanos cercanos a este lugar tan importante, ahora llamado y reducido a letras, CDMX. Muy por el contrario, para que maduramente, valga la redundancia, vayan madurando el camino que la luz que les puede arrojar Cherán, sin querer decir que quieran hacer otro Cherán acá, ¿no? Sino que ustedes tienen sus propias condiciones, pero aquí está documentado todo el proceso de Cherán, legal, jurídico, internacional, local, todo viene aquí. ¡México independiente! Años, en este nuestro nuevo sol, aquí está nuestro corazón.
para darnos vida, para volver a florecer. Entre miel y copal, maíz y amaranto, que nuestros hijos estén orgullosos del presente que dejamos. ¡Oh! ¡Mexícate, ave! ¡Ómete!